Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Crímenes y Criminales de Tucumán. Mi nombre es Agustín Aro y como presentador de esta serie les voy a traer y los voy a hacer viajar un poco hacia comienzos del siglo XX para comentarles y mostrarles algunos de los casos más importantes de esos primeros años del siglo y otros tantos olvidados, pero que todavía siguen presentes en los imaginarios sociales de todos nosotros. Se preguntarán, ¿qué es lo que me lleva a mí a traerles esta serie hoy, este primer capítulo? Un poco de curiosidad tecnológica, sí, pero también la necesidad de contarles estas historias a través de una narrativa no tan convencional. Preguntarnos quién fue realmente Bazán Frías, quién era el Gauchito Reynoso, dónde estaba ubicada la antigua cárcel. Todo esto rodeado del contexto y la vida diaria del momento. Acá me pongo un poco en el papel de historiador y retomando las palabras de Gabriel Rafar, a quien vemos en imagen, podemos decir que conociendo el mundo del delito, conociendo al criminal, podremos conocer realmente cómo era el contexto y cómo era la sociedad de época. Así iniciamos con nuestro primer capítulo. Sean bienvenidos a La muerte del Marianito. Un poco de exteriores siempre viene bien. Bienvenidos a este primer capítulo. Estamos en Tucumán, 1910. Los festejos del centenario de la Revolución de Mayo todavía resuenan altivos en los pasillos del diario conservador El Orden. El gobernador José Frías Silva, mientras tanto, trataba de traer el progreso a la provincia y también se reunía con distinguidos viajeros que llegaban a nuestra ciudad capital, como el periodista y literato Jules Siuret, a quien le decía que la provincia era una de las menos convulsionadas políticamente, por las pasiones de la política, como decía, y se fundamentaba en la siguiente razón. La política tucumana está formada por hombres de la alta sociedad de quienes se espera que sean políticos. Un poco la idea que se plasma y lo que se puede ver es que para los políticos de ese momento, Tucumán se podía asemejar más bien a un paraíso. Hago un paréntesis temporal acá y me pregunto, ¿cómo ahora? La verdad es que para los habitantes de la provincia la realidad era muy distinta. Sectores empobrecidos que año a año se sumaban a la zafra para trabajar de sol a sol. La peste, sobre todo la bubónica, afectaba diariamente la realidad de muchos sectores de nuestra provincia y la fiebre tifoidea hacía estragos constantemente en la población adulta e infantil. Podemos pensar de forma sencilla y decir que la vida tucumana era simple. ¿Es posible hacer esta pregunta? Y sí, pero la respuesta depende siempre de dónde nos paremos en nuestras expectativas. Lo cierto es que la vida de la clase trabajadora era difícil, la vida diaria en general era difícil, y la élite política creaba unas imágenes ideales de Tucumán que solo se podían aplicar para uno o dos distritos de San Miguel de Tucumán. A unos cuantos kilómetros de San Miguel de Tucumán se encontraba el departamento, se encuentra el departamento de Río Chico, con unos 30.000 habitantes para 1910, dentro del cual teníamos dos ciudades con mayor preponderancia. Santana, que todavía conocía cierto esplendor de la familia Hileret, y la pujante Aguilares, a quien le faltaba todavía un lustro para convertirse en municipio. Los entornos más rurales de la zona de Aguilares, como ser
Finca San Miguel, Los Sarmientos o inclusive Monte Redondo eran la base de los trabajadores que año a año engrosaban junto a los de la futura Ciudad de las Avenidas los ingenios de este departamento. Dentro de este escenario encontramos al protagonista de nuestro capítulo de hoy, Mariano Córdoba. ¿Quién era esta persona que causaba tanto recelo a la fuerza policial? Poco se sabe más allá de las fotos que les voy a mostrar en este video. Por ejemplo, estas que están viendo ahora, en donde podemos encontrar un poco su fecha de nacimiento y un poco de su historia de vida traída a colación como si fuera una especie de cuento. Sin embargo, y a pesar de todo esto, las voces perdidas en el tiempo se encargan de decir que Mariano Córdoba había sido un policía de mal vivir y que las circunstancias de la vida lo constituyeron en un salteador de caminos sureño. Otros, en tanto, nos dicen que era un hombre de la ley, era un buen trabajador, honesto, y que habiendo sido acusado injustamente por un hecho no cometido, pasó a ser el enemigo público número 1 de los departamentos del sur de la provincia. Sea como fuere, las acciones delictivas de Córdoba le valieron un nombre, una imagen sobre la cual los diarios de la época comenzaron a nombrarlo cada vez más, y es la figura del asesino. Para muestra sobra un botón, y es así que el 26 de noviembre de 1910, el diario El Orden publicaba la siguiente nota. En Gastonilla, localidad cercana a la ciudad de Concepción, eran asesinados brutalmente luego de un asalto los hermanos Julián y Valentín López, 2 almaceneros de la zona. 2 personas pudieron ser capturadas, una tercera se fugó. Las investigaciones a cargo del comisario de Arcadia dieron con la tecla para la prensa. El culpable del asesinato no era otro más que Mariano Córdoba. ¿Cómo sigue el derrotero de la vida de Mariano? Un par de días después, el diario El Orden publica una nota en donde se comenta que la policía había estado a punto de poder atraparlo en un paraje llamado Los Córdoba, pero que el bandido se había fugado. Un poco más podemos saber acerca de la vida de Mariano con una nota sacada el 9 de diciembre de 1910. Aquí podemos ver cómo el diario plantea una clara intencionalidad para tratar de justificar el accionar del nuevo enemigo público número 1 del sur tucumano. Y aquí quiero hacer un pequeño parate y tomar un poco las palabras de una canción de una banda australiana llamada King Gizzard, y que tiene un disco conceptual basado en la vida en el viejo oeste, y del cual me gustaría citar un pequeño verso. En una de sus canciones ellos hablan que las armas en el viejo oeste limpiaban la tierra. Mariano Córdoba era buscado a la manera del viejo oeste norteamericano, vivo o muerto. Si seguimos la pista de este hombre, considerado de acuerdo al investigador Félix Coluccio como el eterno prófugo de la justicia, lo vamos a volver a encontrar el 13 de enero de 1911. Curiosamente, y en consonancia con lo que se hablaba, había despertado ya cierta admiración por parte de los sectores más humildes. En esta nota, lo que decía el diario El Orden es que Córdoba se seguía escapando, más que por su astucia, por la ineptitud de la fuerza policial. Finalmente, el 23 de enero de 1911, una nota del diario El Orden indicaba que Mariano Córdoba había sido asesinado en la localidad cercana a Aguilares de Monte Redondo
pero con versiones contrapuestas, como podemos ver en la bajada. Mariano Córdoba, ¿había muerto peleando o había sido asesinado de dormido? Ante la espectacularidad del suceso, el diario se encargaba personalmente de enviar un corresponsal especial para poder comprobar el deceso del enemigo público número 1 del sur tucumano. Mariano Córdoba, el terror de los departamentos de Chicligasta, Río Chico y Monteros, yacía muerto sobre una tabla en la comisaría de Aguilares. El diario se encargó de realizar minuciosamente la descripción de la autopsia al cuerpo del recientemente fallecido bandido y se encargaba de comentar que entre las cicatrices que mostraba su cabeza se podía dar cuenta de la vida errante que había llevado en su corta existencia. El pueblo de Aguilares esperaba de forma expectante la llegada de la comisión que trajera nuevamente al fallecido Córdoba. Según el diario, con un sentido de tener la tranquilidad de saber que el bandido había fallecido, pero como veremos, el bandolero empezaba a pasar por un plano distinto. Pronto sería santificado popularmente. El lugar del hecho había sido el rancho del vecino de Monte Redondo, José María Flores. El diario El Orden nos mostraba un croquis para tratar de ubicarnos y entender el camino que había realizado la policía hasta llegar a dar con Mariano Córdoba. En una crónica extensa, el corresponsal se encargaba de entrevistar a Flores, a quien le comentaba cómo había sido la situación. Flores se encargaba de decir que había recibido a Córdoba en su domicilio, al mismo tiempo que había llamado a su hijo la atención para que fuera a avisar a la policía, y que lo que esperaba con todo esto era poder cobrar su recompensa porque él se consideraba un hombre pobre. Los agentes de policía también dan su versión en esta crónica. En ella comentan que Córdoba, viéndose acorralado, intentó apuñalarlos en sucesivas ocasiones, no quedando otra opción que la de asesinarlo. Sin embargo, y como podemos ver en esta nota, el diario El Orden se encarga de tomar una segunda versión de los hechos que se estaba expandiendo en la población de Aguilares. Mariano Córdoba no había sido ultimado por la policía luego de una brutal lucha, sino que todo había sido consecuencia de un aprovechamiento. Córdoba se encontraba dormido en el rancho de Flores y la policía, sin mediar voz de alto, mató a Mariano Córdoba de un balazo de escopeta en la sien. Si bien el diario El Orden en los días siguientes trató de dejar zanjado el tema, comentando que la población del sur podía descansar tranquila, que Mariano Córdoba era el terror de estas poblaciones y que el accionar de la policía había sido el correcto, incluyendo aquí una nota de los miembros destacados de la sociedad aguilarense, la realidad en el mundo popular empezaba a ser otra. El cadáver de Córdoba se mostraba en una nota gráfica del día 30 de enero, como una muestra cabal por parte de la prensa de tratar de dejar un mensaje contra todo aquel que se opusiera al orden establecido. El ajusticiamiento gráfico de Mariano fue otra muestra, junto a la conmiseración popular, de cómo se fue cambiando la mirada sobre su figura. Como bien dice en sus escritos el colega aguilarense Diego Armando Díaz, la figura de quien fuera el bandolero se perdió, y ya sea en el monolito de Monte Redondo donde se cree que está enterrado, como así también en la tumba del cementerio municipal de Aguilares, Mariano Córdoba pasaba a ser conocido como el Marianito. El ritual del latiguito a la mano de los niños, quizás con el objetivo de que la figura del Marianito encauce a algún que otro chico que los mayores consideraban que se estaba portando mal. Las velas que hacen difícil acercarse a la tumba, los chupetes, los útiles, son parte del final de esta historia. Mariano perdido, el criminal olvidado, el santo popular, el Marianito. Y bueno,
Con esto terminamos el primer capítulo de Crímenes y Criminales de Tucumán. Espero que les haya gustado el video y si les gustó en efecto pueden darle un me gusta y suscribirse a este canal para recibir más contenido. Nos vemos en el próximo capítulo.